Saludamos a Fernando Clavijo, senador de Coalición Canaria. Señor Clavijo, muy buenas tardes. Usted, su partido, Coalición Canaria, siempre ha votado a favor en las prórrogas del estado de alarma. ¿Por qué este cambio ahora? ¿Se van a abstener? Bueno, hemos efectivamente, sin que nadie nos hubiese solicitado el voto y sin que nadie nos hubiese hecho partícipe de ninguna toma de decisión, entendíamos que en esta situación teníamos que darle en estos primeros 50 días al gobierno un margen de confianza para poder abordar la situación. El problema es que tras más de 50 días el silencio, el no pedir el apoyo del voto y sobre todo el absoluto digamos, falta de respeto hacia las peticiones que desde Canarias se le están haciendo al gobierno de España y ausencia total de respuesta, pues entendemos que no vamos a votar en contra, obviamente. Entendemos que el gobierno tiene que contar con tranquilidad para afrontar la emergencia que estamos viviendo, pero desde luego tampoco vamos a ser cómplices de una votación y de una aprobación de un decreto sin que se nos haya ni consultado, ni escuchado, ni hechos partícipes, ni nada. Coalición Canaria, Nueva Canaria, socios electorales también van a votar por separado en este asunto. ¿Han hablado entre ustedes las dos fuerzas políticas? Sí, hemos hablado. Bueno, yo no sé si al final ya han decidido Nueva Canarias el apoyarlo o no. En principio, por supuesto que hemos hablado y por supuesto que nos preocupa la ausencia de respuesta en cuanto al déficit, al endeudamiento de Canarias, al superávit, la sentencia de carreteras, si vienen o no vienen, los más de 1.000 millones. Hemos hecho muchas iniciativas y hemos registrado muchas propuestas, pero tanto nosotros en el Congreso como en el Senado, pero también el Gobierno de Canarias, y lo que estamos obteniendo es el silencio, o por ejemplo como en el día de hoy, ¿no? O sea, de los 5.000 millones que se van a repartir a fondo perdido por las comunidades autónomas, pues lo que es el AIEM, lo que es el IJIC, no está contabilizado por el Ministerio de Hacienda, con lo cual Canarias recibiría unas migajas de todo ese dinero. Pepe Moreno. Sí, señor Clavijo, buenas tardes. Usted ve, como decía el otro día, el presidente de los autónomos, de los trabajadores autónomos, que le está faltando pulso al gobierno de Canarias y sobre todo a la hora de exigir este tipo de acciones, que está siendo muy débil a la hora de exigir y que se está sometiendo a lo que le dicen del gobierno central. Bueno, de momento lo que estamos observando es ausencia de resultados. Si se sigue ignorando a Canarias, si no se tiene en cuenta, por ejemplo, nuestro régimen económico y fiscal a la hora de repartir estos 5.000 millones y no se corrige la propuesta del Ministerio de Hacienda, si no vienen los más de 1.000 millones de euros de carreteras de la sentencia, si no nos dejan endeudarnos, si no dejan utilizar el superávit, pues bueno, si al final obtenemos un no como respuesta... Pero, Fernando, esos no siguen siendo unos argumentos solo de Coalición Canaria. Lo digo porque no lo oigo tampoco en otras comunidades. Lo del superávit es una cosa que manejamos nosotros, pero no lo oigo en otras comunidades autónomas, esa reclamación. Porque no tienen superávit las otras comunidades autónomas. Claro. Canarias es la única comunidad autónoma que tiene superávit del régimen general de financiación autonómica. Luego está Navarra y el País Vasco, que como usted bien sabe tienen un régimen específico foral, pero claro, Andalucía no la va a ir ni a Madrid ni a Cataluña porque no tienen superávit. Ellos lo que quieren es llevarse la mayor cantidad de dinero de estos 5.000 millones de euros ahora. Por lo tanto, se les hace un traje a medida tanto a Cataluña como al País Vasco como a Madrid, para que han tenido respecto a la afección sanitaria, respecto a los criterios de reparto del dinero, y Canarias, como siempre, nos quedamos a la cola. Nardi Barrio. Fernando Clavijo, yo quería preguntarte, tú que has tenido responsabilidades de gobierno, que has sido presidente del gobierno, ¿cómo interpretas la actitud de Pedro Sánchez, que sabe que ha declarado un estado de alarma, que necesita el apoyo parlamentario, porque estamos en una forma de gobierno parlamentaria y por tanto necesita los apoyos, y que no haya querido contar y que le dé la espalda al diálogo y sobre todo a las circunstancias de Canarias, que económicamente vamos a estar casi la comunidad autónoma que va a estar más hundida por estas medidas, y sin embargo no quiere entender las demandas y no quiere dialogar al respecto? Yo creo que una situación, Nardi, como la que está viviendo el país, aunque se tenga mayoría absoluta, se tiene que hacer pedagogía, se tiene que tener humildad y se tiene que aplicar el diálogo como receta. No solo el diálogo entre las fuerzas políticas, que no existe, como bien han dicho, sino de la administración del Estado con las comunidades autónomas. La pasada semana estuve yo en el debate en la Comisión de Comunidades Autónomas en el Senado.
todos los presidentes, absolutamente todos los presidentes, inclusive los del Partido Socialista, le recriminaron al gobierno que se enteraban de lo que iba a hablar y de lo que iba a hacer en las reuniones de los domingos por los medios de comunicación el sábado. Por lo tanto, hay una ausencia de diálogo entre el Estado con las comunidades autónomas, pero también del presidente del gobierno y del gobierno de España con las distintas fuerzas políticas. No se puede estar pidiendo que de esta salgamos juntos, no se puede estar diciendo que tenemos que remar todos en la misma dirección, que estamos dispuestos. Coalición Canaria, Partido Nacionalista, no solo está dispuesto, sino que lo hemos hecho, si me lo permite, hasta gratis. Es decir, hemos dado el voto, hemos presentado iniciativas, hemos presentado propuestas, pero claro, el que tiene que liderar, o los que tienen que liderar esta situación, son los presidentes del gobierno de España, en este caso Pedro Sánchez, y del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Y tienen que hacer un esfuerzo, aunque no necesitan los votos, de diálogo y pedagogía, porque la situación lo requiere. Pues si además encima necesitan los votos, pues peor me lo pones. Es decir, lo que denota es mucha prepotencia en este caso. Pero bueno, yo espero que eso cambie. Espero que se nos llame, que se nos escuche, aunque seamos muy chiquititos y muy pequeñitos, pero yo creo que algo tenemos que aportar con nuestra experiencia de gobierno y que de verdad lo que se está pidiendo, que es unidad, se empiece a practicar por aquel que gobierna, porque ahora mismo, al menos en Canarias, quien ha mantenido la unidad es la oposición, no el gobierno, que además se han peleado entre ellos y han acabado incluso con el cese de una consejera. Isabel Saavedra. Buenas tardes, señor Clavijo. A mí me gustaría saber si su partido, después de la pandemia que estamos sufriendo, ha aprendido la lección y ha entendido que la sanidad pública no se debe tocar. Como ustedes no le llaman privatizar, sino externalizar conciertos sanitarios, porque evidentemente se ha demostrado, ¿no?, la importancia de tener un músculo sanitario público importante. Le pregunto si su partido ha aprendido la lección. Bueno, yo me permito recordarle que en la pasada legislatura los mayores incrementos presupuestarios de toda la comunidad autónoma fue precisamente en sanidad. Externalizando conciertos sanitarios, ¿no? No es cierto, no es cierto. No, el porcentaje de conciertos sanitarios fue muy inferior al que cogimos al principio de la legislatura. No solo invertimos, sino le reconocimos derechos a los trabajadores, sacamos una oferta pública de empleo, incrementamos las partidas presupuestarias hasta tener el presupuesto más alto de toda la historia de la democracia y desde que se tienen datos históricos, que fue el presupuesto del año 2019. No solo eso, sino que además bajamos notablemente, más de un 25%, las listas de espera. Y tanto los trabajadores como los usuarios, la comisión que hicimos del Acuerdo por la Sanidad, estaban satisfechos. Ha sido precisamente con este gobierno, Pacto de las Flores del Partido Socialista y Podemos, básicamente, quienes han tenido un enfrentamiento directo con los trabajadores públicos de la sanidad que motivó incluso el cese fulminante de la consejera. Entre otras cosas, le criticaban ese afán privatizador. Pero mire, ahí están las hemerotecas, no somos nosotros. No obstante, el partido del que yo formo parte, estamos aprendiendo siempre, todos los días, y seguiremos aprendiendo muchas cosas, pero no se nos puede decir algo que no es verdad. Y es que la legislatura pasada hayamos privatizado, hayamos recortado en sanidad, todo lo contrario. Los datos y los sindicatos lo pueden certificar.